Empezamos a ver enfermedad renal crónica, la incidencia, la prevalencia, la epidemiología, los estadios y en parte vamos a conocer las complicaciones propias de esta enfermedad. Sabemos que la enfermedad renal crónica es un problema creciente en salud pública, que frecuentemente es subvalorado, y esto tiene que ver con que nosotros llegamos muy tardíamente al diagnóstico. Esta enfermedad en todos sus estadios tiene una incidencia y una prevalencia elevada. Casi el 10% de la población mundial ya tiene un indicador de daño renal. Esta enfermedad representa una importante morbimortalidad, es responsable de 850.000 muertes al año y tiene además un alto costo socioeconómico. En el año 2010, 2.6 millones de personas recibieron tratamiento dialítico o trasplante renal en todo el mundo. Se calcula que para el año 30, 5.4 millones van a estar bajo tratamiento y este crecimiento es mucho más marcado en países que están en vías de desarrollo. En el año 2010, 7 millones de pacientes murieron prematuramente debido a que no pudieron acceder a un tratamiento. De los registros que aporta el CINTRA es el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante en nuestro país. Entonces, de estos registros vemos que del periodo del año 2016 al 2017 había 28.960 pacientes en diálisis en nuestro país. En el año 2019 había 30.614 pacientes en hemodiálisis. Y de esa cantidad de pacientes se desprenden los datos de prevalencia e incidencia, donde vemos que la prevalencia es de 681 por millón de habitantes y con una incidencia de 161 pacientes por millón de habitantes. En lista de espera hoy tenemos 3.665 pacientes. La enfermedad renal crónica es un término genérico que hace referencia a un conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y la función renal. La vamos a definir como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular, que esto ocurre a lo largo del tiempo, que puede llevar incluso años y que puede ser asintomática hasta que el filtrado se haya reducido hasta el 25% o más de su valor normal. Entonces, para hablar de esta enfermedad tenemos que tener en cuenta la tasa de filtrado glomerular, que debe ser menor a 60 mililitros minuto y siempre ajustada a la superficie corporal, que debe persistir por un lapso de 3 meses o más y que puede ir acompañada o no de daño renal. ¿Cómo vamos a definir al daño renal? Como la lesión que puede ponerse en manifiesto directamente a partir de alteraciones histológicas en la biopsia renal o indirectamente por la presencia de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario o a través de técnicas de imagen. Es muy importante hacer una detección precoz, un diagnóstico etiológico, la estratificación de gravedad, ver si ese paciente puede recibir algún tratamiento específico, identificar el riesgo de progresión para poder controlar, y evitar que ese paciente llegue a diálisis e ir diagnosticando y tratando aquellas complicaciones propias de la enfermedad renal crónica. A su vez, preparar al paciente para alguna terapia sustitutiva o el trasplante renal. O también podemos optar por un tratamiento conservador, especialmente si el paciente tiene una corta esperanza de vida. Las actuales guías KDIGO 2012 han confirmado la definición de la enfermedad renal crónica como la presencia de al menos 3 meses de un filtrado glomerular estimado inferior a 60 mililitros minutos por superficie corporal o a la presencia de lesión renal, independientemente del diagnóstico clínico que tenga esta enfermedad renal. La etiología de nuestros pacientes fundamentalmente es la nefropatía diabética en el 40.6% de los casos,
la nefroangioesclerosis e hipertensión arterial en el 27.4%, las glomerulopatías presentes en el 12.9% de los pacientes, nefritis crónica intersticial 4.2%, poliquistosis renal en el 3.4%, la uropatía obstructiva asociada a infecciones recurrentes como podría ser una pielonefritis en el 2.9%. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay un alto porcentaje de pacientes que ingresamos a hemodiálisis con etiología desconocida. Bueno, estos son los estadios evolutivos de la enfermedad renal crónica por Kadocki, 2002-2009. Y vemos que el estadio 1 tiene una prevalencia de 3.5%. Este estadio corresponde a un filtrado glomerular mayor o igual a 90 mililitros minuto. Y en la descripción vemos que es un daño renal en donde el filtrado glomerular puede estar normal o aumentado. El estadio 2, con una prevalencia de 3.9%, el filtrado está deteriorado entre 60 y 89 mililitros minuto. Hay un daño renal con un ligero descenso del filtrado glomerular. El estadio 3 lo vamos a dividir en dos, 3A y 3B. La prevalencia de ambos es de 7.6%, pero el 3A es el que más vemos los nefrólogos. El 3A corresponde a un descenso de filtrado glomerular de entre 45 y 59%, es un descenso moderado, pero el 3B ya tiene mayor descenso del filtrado glomerular, es decir, entre 30 y 44 mililitros minuto. El estadio 4 tiene una prevalencia menor de 0,4%, y es un descenso, corresponde a un descenso de filtrado entre 15 y 29 mililitros minuto. Ya es un descenso, estamos hablando de un descenso grave. El estadio 5, que es el de menor prevalencia, oscila entre 0,1%, corresponde a un filtrado glomerular menor a 15 mililitros minuto. Es un estadio prediálisis, o puede ser que el paciente ya se encuentre en diálisis, entonces vamos a identificar a este estadio como 5D. Es llamativo como la prevalencia desciende a medida que avanzan los estadios, y esto no significa que curemos más los pacientes, al contrario, significa que se mueren más antes de llegar a un tratamiento sustitutivo. Y las dos principales causas de muerte en estos pacientes fundamentalmente son las infecciones y las causas cardiovasculares. El estadio 3 debe ser siempre remitido al nefrólogo para reducir la morbimortalidad y la hospitalización. Como dijimos antes, el estadio 3A es el que más frecuentemente vemos, es casi el 70% de todos los estadios de enfermedad renal crónica. Y el 3A en relación al 3B tiene menor riesgo de progresión, es decir, el riesgo aumentado de progresión lo vemos con filtrados glomerulares menores a 45 mililitros minuto, y a este nivel también van apareciendo las complicaciones propias de la enfermedad renal crónica avanzada, como es la anemia, las alteraciones del metabolismo óseo mineral y todas las intercurrencias cardiovasculares. Hay que recordar que el 40% de todos los pacientes que ingresan a diálisis lo hacen con alguna enfermedad cardiovascular preexistente. Ya el estadio 4 me debe alertar para preparar al paciente para alguna terapia sustitutiva, o prepararlo para un trasplante anticipado o para un tratamiento conservador. Y en el estadio 5 debemos hacer un seguimiento muy estrecho para decidir el momento oportuno del inicio de la terapia de reemplazo renal. Bueno, vemos el modelo conceptual que representa la enfermedad renal crónica como un proceso continuo en su desarrollo, progresión y complicaciones, incluyendo las estrategias posibles para mejorar su evolución y pronóstico. Este modelo conceptual incluye varios factores de riesgo que aparecen en cada una de sus fases y se clasifican como factores de susceptibilidad a la enfermedad renal crónica. Son aquellos factores que aumentan la posibilidad de desarrollar la enfermedad renal crónica. Los factores iniciadores son los que inician directamente el daño renal.
los de progresión son los que pueden empeorar o acelerar el deterioro de la función renal, y hay factores del estadio final que son aquellos que incrementan la morbimortalidad de los estadios finales de la enfermedad. A tener en cuenta algo importante, que algunos factores de riesgo pueden ser a la vez susceptibilidad, iniciadores y de progresión, como por ejemplo la hipertensión arterial. De los citados son factores de riesgo potencialmente modificables la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la dislipemia. Y acá les dejo los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica en cada una de las fases de este modelo conceptual continuo que estamos hablando. Importante, porque cuando se detectan los criterios de progresión habrá que descartar posibles factores que potencialmente son reversibles y que pueden llevar a una reagudización de la función renal. Con respecto a la medición de la función renal, la determinación de la función renal implica medir el volumen de sangre que aclaran los riñones en una unidad de tiempo. Recordemos que los lactantes nacen con el mismo número de nefronas que el adulto, es decir, 1 millón por riñón. Sin embargo, el filtrado glomerular es menor en niños y en adultos de pequeño tamaño. O sea que para determinar la función renal tengo que tener en cuenta la edad y el tamaño corporal. Por eso, el filtrado glomerular siempre debemos normalizarlo por área de superficie corporal 1.73 metros cuadrados. Entonces, si empleamos una de las fórmulas para el área de superficie corporal, tenemos que tener en cuenta el peso en kilogramos y la altura en centímetros. Vemos que si un filtrado glomerular es de 100 mililitros por minuto y el área de superficie corporal es de 1.5 metros cuadrados, 100 por 1.73 sobre 1.5 me da un filtrado glomerular de 115 mililitros minuto. Pero si tenemos el mismo filtrado medido en un paciente que tiene un área de superficie corporal mayor, de 2 por ejemplo, hacemos 100 por 1.73 sobre 2 me da un filtrado glomerular de 86 mililitros minutos. O sea que un mismo filtrado puede implicar distinta función renal según el tamaño corporal. Y al envejecer vemos que los riñones van disminuyendo su tamaño y su función. El filtrado se reduce a partir de la tercera o cuarta década de la vida, en aproximadamente 8 mililitros por década. El 30% de los pacientes mayores de 70 años tienen filtrados menores a 60 mililitros minutos, que puede ser normal o patológico. Pero con filtrados de menos de 45 mililitros minutos aumenta la progresión de la enfermedad renal crónica y aumenta el riesgo cardiovascular. En este cuadro vemos cómo va descendiendo el filtrado glomerular a partir de los 29 años, donde tenemos un valor de 116 mililitros minutos hasta llegar a los 70 años, en donde el filtrado glomerular promedio es de 75 mililitros minutos. Con respecto a la estimación del filtrado glomerular por aclaramiento de creatinina, podemos decir que la creatinina es el marcador endógeno que se mide por reacción colorimétrica de Jaffe, es sintetizada a partir de la degradación de creatina en el músculo, se filtra y se secreta a nivel tubular. Esta secreción tubular va a ser mayor a medida que se reduce el filtrado glomerular. Cuando el filtrado se deteriora, el riñón compensa aumentando la secreción de creatinina por el túbulo renal. Por lo tanto, si yo hago un clearance medido y tengo en cuenta el volumen urinario y la creatinina urinaria, me va a sobreestimar el verdadero filtrado. Pero sabemos que si bloqueamos el túbulo, desenmascaramos esa sobreestimación. Se puede bloquear con cimetidina, se usa también trimetoprim, que inhiben competitivamente la secreción tubular y aumentan la creatinina en sangre. La acetona, la glucosa o la bilirrubina también interfieren con las reacciones colorimétricas, el más o el menos,
pero por supuesto que esta reacción es mucho más marcada cuanto menor es el valor de creatinina. Y si es menor a 1.6 miligramos por ciento, más notorio. Este esquema muestra la tasa de excreción de creatinina en orinas de 24 horas, cómo varía en hombres y mujeres de acuerdo a la edad y al peso. En la primera línea vemos pacientes jóvenes y en la línea inferior son pacientes de 80 años. Se puede apreciar cómo con la edad va bajando la excreción de creatinina en orina y también cuanto mayor es el peso corporal, mayor es la excreción de creatinina. Pero, digamos, acá vemos una trampa porque estamos hablando de peso corporal magro. No se aplica ni para pacientes obesos ni para pacientes con edema. Una de las formas de medir la función renal es en base a la medición de la orina de 24 horas, o lo mismo decir 1440 minutos. Entonces, el clearance de creatinina medido es juntando el volumen de orina en 24 horas, dividiéndolo por 1440, lo multiplicamos por la creatinina que hallamos en orina y lo dividimos por la creatinina sérica. La creatinina en orina se debe comparar con la tasa de excreción esperada, que es lo que veíamos en la tabla anterior. Obviamente que depende de la masa muscular, va a ser mayor en hombres y en afroamericanos porque el tamaño es mayor. A los 80 años se espera una excreción aproximadamente del 75% de lo que excretaría una persona a los 20 años. Y esto se explica porque con la edad la masa muscular comienza a reducirse y es lo que nosotros llamamos sarcopenia. Esa reducción también la vamos a ver en desnutridos, pacientes con caquexia, parapléjicos, cirróticos, que al tener menor masa muscular van a tener menor nivel de creatinina y menor excreción por orina. Por ejemplo, una creatinina de 1.3 miligramos por ciento en sangre puede expresar un clearance de 94 mililitros minutos en un varón joven con una buena masa muscular, pero un clearance de tan solo 28 mililitros por minuto en una mujer anciana, y esto es debido a su sarcopenia. Se recomienda la estimación del filtrado glomerular mediante ecuaciones obtenidas a partir de la medida de concentración de creatinina sérica, la edad, el sexo, la etnia. Estas ecuaciones que vamos a ver a continuación son más exactas que la medida de la creatinina sérica aislada. La ecuación de Cockcroft-Gault es 140 menos la edad por el peso expresado en kilogramos por 0,85 si se trata de una mujer sobre 72 por la creatinina sérica. A tener en cuenta que si una creatinina sérica viene informada en micromoles, para expresarla en miligramos tenemos que multiplicarlo por 0,814. Otra de las fórmulas más utilizadas es la MDRD. En 1999 se empezó a estudiar pacientes con filtrados glomerulares menores a 60 mililitros minuto, y la medición de los filtrados fue por iodotalamato, que es una sustancia que se filtra pero no se secreta por el túbulo renal, y para una creatinina dada el filtrado glomerular era 26% menos en mujeres que en hombres y 18% menos en caucásicos que en afroamericanos. Entonces, acá tenemos la fórmula que es el filtrado estimado teniendo en cuenta la creatinina, la edad, la raza, el sexo, y se trabajó para estadificarlo con filtrados glomerulares menores a 60. Es decir, no es correcto esta fórmula para pacientes con filtrados mayores a 60 mililitros minuto porque infraestima el filtrado glomerular y es menos preciso. Otra fórmula que habitualmente utilizamos es SECADEPI. Este es un estudio que incluyó pacientes con filtrados glomerulares mayores de 60 y establecieron un conjunto de ecuaciones, o sea que por encima de un filtrado glomerular de 50 mililitros minuto, esta fórmula es más fiable que MDRD para estimar el verdadero filtrado glomerular. Como pueden ver, es un conjunto de ecuaciones
Y cuando uno carga en la fórmula en la computadora, carga, por ejemplo, si es mujer, el valor de creatinina, la edad y la raza. Y miren cómo varía si la mujer tiene una creatinina normal, menos de 0,7, cambian las variables constantes que utilizaron en la fórmula y lo mismo ocurre en el varón. Es decir, no es lo mismo la fórmula si tiene una creatinina menor a 0,9 o una creatinina de más de 0,9. Esta fórmula no deben ser usadas en pacientes menores de 18 años o mayores de 70, en las embarazadas hiperfiltran, en los desnutridos, con índices de masa corporal menor a 18.5 o 19 por la sarcopenia, en los obesos con índices de masa corporal mayor a 35, en los pacientes amputados, en los pacientes con retención hidrosalina como ocurre en un cirrótico o en una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Estas ecuaciones tampoco deberían ser utilizadas en la inestabilidad hemodinámica en los pacientes agudos ni en el donante renal. Bueno, la cistatina C es otra sustancia que se puede usar para evaluar la función renal. No está generalizado su uso. Es una proteína de 13 kilodaltons que se produce en las células nucleadas. Esta se filtra, no se secreta, pero sí se reabsorbe a nivel tubular, se metaboliza por completo a este nivel. Si bien parece ser un marcador endógeno prometedor, sabemos que la concentración sérica de la cistatina C se ve afectada por muchos procesos inflamatorios y, por ejemplo, enfermedades tiroideas, y esto es importante tener en cuenta porque los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes inflamados. El nivel de cistatina C también tiene una buena relación con la evolución cardiovascular. Entonces, los problemas que tenemos cuando vamos a diagnosticar un paciente renal crónico es primero asumir que la función renal es estable. Cuando evaluamos un paciente agudo, siempre debemos determinar el volumen urinario y determinar la creatinina en orina. Vamos a ver que en estos pacientes, los pacientes agudos, las indicaciones más frecuentes de inicio de tratamiento sustitutivo no es el clearance, sino la sobrecarga de volumen, la hipercalemia, la acidosis, aunque la creatinina no se eleve en una magnitud muy importante. Como dijimos, los pacientes muy delgados con índice de masa corporal menor a 18.5, los desnutridos, amputados, cirróticos, con ascitis, tanto la MDRD como Korokov-Gault sobreestiman. Entonces siempre es conveniente determinar una orina de 24 horas, porque además de la orina de 24 horas puedo obtener algún otro dato, como es la proteinuria, que me sirve como un factor pronóstico. En los pacientes obesos con índice de masa corporal mayor a 30, las ecuaciones que usan el peso también sobreestiman el filtrado glomerular. Hay que tener en cuenta que la generación de creatinina es proporcional a la masa muscular y que el obeso hiperfiltra. Se ve un aumento hasta de 24% de aclaramiento de la creatinina, porque los riñones son de mayor tamaño y el volumen sanguíneo que llega al riñón es mayor. Es más exacta en estos pacientes usar MDRD, pero cuando se tratan de pacientes obesos extremos es preferible también solicitar una orina de 24 horas. Con respecto a la proteinuria, como dijimos antes, es un elemento pronóstico. Siempre, independientemente de la etiología, tengo que proceder a la nefroprotección. Sabemos que la barrera filtrante impide el paso de grandes proteínas desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. La filtración glomerular depende del tamaño molecular, de la conformación espacial y de la carga. Si recordamos, la membrana basal tiene carga negativa, la albúmina, además de su tamaño de 69.000 daltons, también tiene carga negativa, lo cual dificulta su pasaje a través de la barrera de filtración. Si pasa esta barrera de filtración, las proteínas que se filtraron son reabsorbidas y catabolizadas a nivel tubular y solo una pequeña cantidad es excretada por la orina, ¿sí? Cuando se afecta esta barrera filtrante, estamos ante la presencia de una nefropatía y ahí aparece la proteinuria.
que en general la proteinuria glomerular va a ser mayor a 1 gramo, ¿sí? Siempre asociada a otro elemento como puede ser una hematuria dismórfica, y en este caso ya con 0,5 gramos tendríamos que estar pensando en la posibilidad de una biopsia renal. Recordemos que la proteinuria glomerular es selectiva, fundamentalmente es albúmina, es albuminuria. En cambio la tubular en general es menor a 1 gramo, son proteínas de menor peso molecular. Y el proteinograma electroforético en sangre y en orina, pero fundamentalmente en orina, sobre todo, ayuda a identificar qué proteína tengo, ¿sí? O sea, la composición de la proteinuria. Y es fundamental para algunas enfermedades como las enfermedades por cadenas livianas, un mieloma múltiple, ¿sí? Donde el proteinograma electroforético, el uroproteinograma electroforético es fundamental. Y una proteinuria en rango nefrótico, estamos hablando de una proteinuria de más de 3,5 gramos, que puede o no ir acompañada de un síndrome nefrótico. El exceso de proteínas circulantes también puede sobrepasar el umbral renal, sobrepasar la reabsorción tubular, y en este caso aparecen las cadenas ligeras. Y cuidado, ojo, cuando usamos las tiras reactivas tipo dipstick que detectan solo albúmina, ¿sí? Es decir, estas cadenas ligeras no son detectadas por las tiras reactivas. Por otro lado, sabemos que la magnitud de la proteinuria se correlaciona con el deterioro progresivo de la función renal y obviamente con los eventos cardiovasculares. Observemos que la tasa de excreción de albúmina determinada por inmunoanálisis en una orina de 24 horas, lo normal es que sea menor a 30 miligramos día. Hablamos de microalbuminuria con un rango de 30 a 300 miligramos día y macroalbuminuria mayor a 300 miligramos en el día. Las tiras reactivas son económicas, detectan cambios colorimétricos, la lectura automatizada es más fiable y puede ser para proteínas totales que detectan hasta 150 miligramos litros o para albúmina que detectan más de 20 miligramos litros. Menos sensibles, como dijimos, para cadenas ligeras. Las tiras reactivas miden concentración, no cantidad, por lo tanto esto va a variar con el estado de hidratación y la carga osmótica, ¿sí? Así vamos a tener falsos negativos en proteinurias sin microalbuminuria, en orinas que están muy diluidas con densidades menores a 1010, orinas ácidas, concentraciones elevadas de sales, y los falsos positivos en orinas alcalinas, orinas con densidades mayores a 1030, presencia de sangre, semen, detergente o desinfectante. Entonces, la albuminuria constituye, junto al filtrado glomerular, la base en el diagnóstico y estadificación actual que tiene la enfermedad renal crónica. Sabemos que la presencia de concentraciones elevadas de proteínas o albúmina en la orina, que se presentan en forma persistente, no solo es un signo de lesión renal, sino que muchas veces de daño sistémico más allá del riñón. Lo que se recomienda es prescindir del uso de los términos de micro o macroalbuminuria y emplear el término de albuminuria o excreción urinaria de orina y el valor absoluto del cociente albúmina-creatinina en orina, preferentemente en la primera orina de la mañana. El cociente de albúmina-creatinina es un marcador mucho más sensible que la proteinuria en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica, secundaria, diabetes, mellitus, hipertensión o alguna enfermedad glomerular, que son las principales causas, como ya dijimos, de la enfermedad renal crónica en el adulto. Entonces, con respecto a la estadificación de la enfermedad renal crónica, podemos decir que a partir de los resultados de distintos estudios clínicos que incluyeron individuos normales, individuos que tenían riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad renal crónica, las KDIGO han establecido una nueva clasificación pronóstica de la enfermedad renal crónica que está basada en estadios de acuerdo al filtrado glomerular estimado y a la albuminuria. Esa clasificación, que es la que estamos viendo acá,
Contempla una división de 6 categorías de riesgo en función al filtrado glomerular estimado, que va del 1 al 5, que se complementa con 3 categorías de riesgo según la concentración del cociente albúmina-creatinina. Y tenemos, esas 3 categorías son: A1, tiene valores óptimos o normales altos, menor a 30 miligramos gramos o menos de 3 miligramos milimoles. El A2 corresponde a valores moderadamente aumentados de 30 a 2,99 miligramos gramos o 3 a 29 miligramos milimoles. Y la categoría A3 para valores muy aumentados, mayores de 300 miligramos gramos o mayor de 30 miligramos milimol respectivamente. Entonces, los colores en esta tabla mostrarían el riesgo relativo ajustado para 5 eventos. Esos 5 eventos se trata de mortalidad global, mortalidad de causa cardiovascular, el fracaso renal tratado con diálisis o trasplante y el fracaso renal agudo y la progresión de la enfermedad renal. El riesgo menor corresponde al color verde, que es una categoría de bajo riesgo, es decir, si no hay datos de lesión renal no se puede catalogar ni siquiera como enfermedad renal crónica. El amarillo representa un riesgo moderadamente aumentado, el naranja un alto riesgo y el rojo muy alto riesgo. Como puede apreciarse, los estadios según el filtrado glomerular del 1 al 5 son 6, pero ahí justamente se confirma lo que decíamos antes, la división del estadio 3 en 2 subgrupos, 3A, 3B, ¿sí? Que es una división que también es útil para determinar la prioridad de la derivación y las diferencias de riesgo en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica. Cuando definimos progresión de la enfermedad renal crónica, tenemos que tener en cuenta que la tasa media de disminución anual del filtrado glomerular es muy variable, siendo mayor en pacientes que tienen proteinurias importantes, diabéticos o hipertensos. Ahora vamos a mencionar puntos claves en la progresión de la enfermedad renal crónica. Tenemos que saber que la tasa de progresión renal normal es de 0,7 a 1 mililitros minuto por metro cuadrado al año a partir de los 40 años. Se puede considerar que un paciente presenta progresión renal cuando desciende el filtrado glomerular más de 5 mililitros minutos al año o más de 10 mililitros minuto en los últimos 5 años. Se deberá definir la progresión con base en 2 vértices. Primero, la progresión a una categoría superior o más grave de deterioro de la función renal, es decir, desde los estadios 1 al 5, o las categorías de albuminuria de menores a 30, de 30 a 2,99, mayor de 300 miligramos gramos. Y como segundo punto es el porcentaje de cambio respecto a la situación basal del filtrado, es decir, con un deterioro superior al 25% o de incremento en el cociente de albúmina creatinina, ¿sí? Mayor al 50%. Y con respecto a la derivación a nefrología, se hará teniendo en cuenta el estadio de la enfermedad renal crónica, la velocidad de progresión de la insuficiencia renal, el grado de albuminuria, la presencia de signos de alarma, comorbilidades asociadas y la situación funcional que tenga el paciente. En líneas generales, se deberán remitir al especialista de nefrología los pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 30 mililitros minutos por metro cuadrado, excepto los mayores de 80 años sin progresión renal y con albuminurias menores a 300 miligramos gramos. Entonces, dijimos, pacientes con filtrados glomerulares menores a 30, pacientes con un descenso del filtrado glomerular entre 3 y 5 mililitros minutos, con un cociente de creatinina albúmina mayor a 300 miligramos gramos, hipertensos de difícil manejo, sin poder lograr los objetivos a pesar del tratamiento con 3 drogas, pacientes con anemia que no se explican, con filtrados glomerulares menores a 60 mililitros minutos,
y las alteraciones del metabolismo óseo mineral, el ascenso de la creatinina mayor al esperado en pacientes tratados con IECA. Bueno, ahora veremos el manejo y el seguimiento de nuestros pacientes en los distintos estadios de la enfermedad renal crónica. Entonces, el estadio 1 y 2 lo vamos a controlar cada 6 meses, eventualmente cada 3 si hay factores de riesgo de progresión. Y la función de los controles tiene que ver con reducir el riesgo cardiovascular, enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Sin duda que en cualquier estadio modificar el estilo de vida es fundamental, evitar la obesidad, manejar la dieta, la presión arterial, lograr que ese paciente realice una actividad física adecuada a su capacidad, con un incremento progresivo de la actividad aeróbica hasta llegar a los 40 minutos 3 veces por semana, la dieta adecuada. Y para lograr un efecto beneficioso con este tipo de tratamiento, lo que necesitamos es años, es decir, que cuanto antes empiece ese paciente a controlarse, mayor beneficio va a tener a largo plazo. Con respecto a la presión arterial, es fundamental mantener registros, pero lo que se vio es que no hay grandes diferencias adicionales si tengo un paciente con valores menores a 130-80 en relación a 140-90. Si yo intento tener la presión muy baja, se me puede llegar a agregar otro problema, que es el riesgo de las caídas y del ortostatismo, sobre todo en pacientes ancianos y diabéticos. Respecto a las dislipemias, siempre tratar de mantener un colesterol total por debajo de 150 miligramos decilitros para una LDL menos de 100 miligramos decilitro, con el manejo de estatina. Tratamos de tener glucemias preprandiales entre 80 y 120, con glicosiladas de 7%. Sin embargo, cuanto más avanzado sea el estadio y más comorbilidades cardiovasculares tenga nuestro paciente, me voy a volver un poco más flexible con los niveles de glucemia y el nivel de hemoglobina glicosilada. Porque, digamos, es más riesgoso la hipoglucemia que un valor ligeramente elevado de glucemia. Respecto al manejo con aspirina para evitar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, se ve contrarrestado con la complicación de hemorragia digestiva que es tan frecuente en nuestros pacientes. Entonces, en cada control tenemos que interrogar sobre hábitos de vida, promover el ejercicio físico, el manejo de la dieta, el manejo del peso, solicitar laboratorios con cocientes de albúmina y creatinina, filtrado glomerular, ionogramas para ver electrolitos, glucemia, lipidograma. Para los estadios 3A y 3B los controles son más frecuentes. Se realizan cada 3 meses y eventualmente cada mes, con la detección precoz y el tratamiento de las diversas complicaciones que van a ir apareciendo, como es el hiperparatiroidismo secundario, la anemia, aparecen las apneas de sueño, las piernas inquietas. Tengo que controlar en conjunto con el cardiólogo los eventos cardiovasculares, evitar fármacos de excreción renal y nefrotóxicos. Se deberían ajustar las dosis de fármacos según el filtrado glomerular de nuestros pacientes. Tener en cuenta que en ancianos no solamente la excreción renal está reducida, también la hepática. Tener cuidado con la indicación de los contrastes y la resonancia nuclear magnética con gadolinio, porque se vio que hay un riesgo aumentado a la dermatopatía fibrosante. Es decir, que estaría contraindicada en pacientes con clearance menores a 30. Hoy hay otras sustancias que tienen menos frecuencia de dermatopatías, como es el gadobutrol, el gadoteridol y el gadoterato de meglumina. Acá controlo el hemograma completo con índices de reticulocitos, calcio, fósforo, perfil férrico, y esto lo puedo hacer de 3 a 6 meses, y la PTH se pide cada 3 meses. En los estadios 4 y 5 los controles son mensuales, es todo lo anterior, y trimestral la paratormona y el perfil férrico. Y ya lo estoy preparando al paciente para un tratamiento sustitutivo, un trasplante anticipado o bien el manejo conservador. En el estadio 4 van a empezar a aparecer las complicaciones, ya tengo que estar tratando al paciente y controlando
complicaciones como hipercalemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia. Para el estadio 5, el paciente ya debería estar preparado para el ingreso a la terapia de reemplazo renal en forma oportuna, porque voy a estar manejando complicaciones como síndromes urémicos, sobrecarga de volumen, a veces con edema agudo de pulmón, situaciones que deberían ser evitadas cuando el paciente ingresa en forma programada y en forma más precoz al tratamiento sustitutivo renal. Si nuestro paciente tiene hábitos tabáquicos, hay que desestimarlo y tratar que lo abandone, porque se asocia a mayor velocidad de progresión, mayor proteinuria, y esto es peor si el paciente es vascular y diabético. Respecto al consumo de drogas como la cocaína, generan lesiones agudas, pero también mayor progresión. En la obesidad, la restricción calórica, la actividad física reducen la proteinuria y la progresión de la enfermedad renal crónica, y en muchos casos se puede recurrir a la cirugía bariátrica. Con respecto al ácido úrico, si solo es una hiperuricemia asintomática, hay pocos datos acerca del beneficio de tratarla. Sobre el alcohol no hay recomendaciones específicas. Sobre la dieta es importante la restricción de sodio en todos los casos. El consumo debe ser entre 2 y 3 gramos al día de sodio o 6 gramos de sal. Hay que mantener una ingesta adecuada de potasio, y esto tiene que ser adecuada al grado de deterioro de la función renal. La restricción de proteínas es de 0,8 gramos por kilo, con un aporte adecuado de calorías para evitar los efectos colaterales de las dietas con proteínas, que son la elevación de la urea, la acidosis, la hiperfosfatemia, pero además evitar también la desnutrición. Veamos, con la presión arterial generalmente nosotros usamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina, porque fundamentalmente tienen efectos sobre la presión arterial, pero también tienen efecto sobre la proteinuria. Respecto al bloqueo dual, es decir, la asociación de IECA y ARA para reducir la proteinuria, los cardiólogos no están de acuerdo porque dicen que no tienen mayores beneficios sobre lo cardiovascular. Si lo vemos desde el punto de vista nefrológico, ¿en qué nos beneficia este bloqueo dual? Y en que reduce significativamente la proteinuria. Si reduce la proteinuria, va a reducir la velocidad de progresión de la enfermedad renal, reduce el riesgo de desnutrición y por lo tanto tengo una mejor calidad de vida, aunque sí es cierto que los eventos cardiovasculares, por todas las patologías vasculares que tienen nuestros pacientes, no modifica la sobrevida. La asociación con antagonistas de aldosterona son muy frecuentes en nuestros pacientes, y al combinar estas drogas, el riesgo fundamental que tenemos es la hipercalemia. A tener en cuenta que cuando indicamos IECA o ARA2, tengo que medir la creatinina basal y el filtrado glomerular estimado, repetirlo a la semana y a las 4 semanas. Cuando yo indico un IECA, recordemos que el IECA tiene la función de relajar la arteriola eferente. Entonces, cuando nosotros indicamos un IECA, cae el filtrado glomerular y se incrementa la creatinina basal hasta en un 30%. Generalmente es menos marcado ese incremento y se estabiliza alrededor del mes. Esto se explica por esta alteración hemodinámica, pero si este incremento es mayor al 30%, se puede reducir o suspender. Otra causa por la que yo debo reducir o suspender la droga es un incremento de potasio que no puedo controlar con la dieta o agregando una resina de intercambio o agregando un diurético. Si con estas medidas no puedo bajar el potasio por debajo de 6.000 equivalentes por litro, debo suspender el IECA o el ARA2.
Por cada 50% que yo reduzco la albuminuria, obtengo un beneficio de reducción en 45% de la progresión de la enfermedad renal crónica, desciende un 18% de los episodios cardiovasculares y un 27% de la insuficiencia cardíaca congestiva. Siempre debo restringir el sodio, puedo asociar diuréticos para manejar la hipervolemia y para el manejo de la hipertensión arterial también. ¿Cuándo indico, cuándo mantengo o cuándo suspendo el tratamiento con IECA o ARA2? Bueno, se debe evaluar el filtrado glomerular del paciente y la velocidad de progresión. Podemos tener diferentes situaciones. Si al paciente no lo conozco, llega al control nefrológico, me voy a reservar de darle un IECA hasta asegurarme de que no tenga, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal o hasta asegurarme la función renal. Si tengo un paciente conocido en el que viene cayendo el filtrado glomerular con una velocidad de 4 mililitros por año y tiene un filtrado de 24 mililitros, yo sé que ese paciente en 4 años va a tener un filtrado glomerular de 8 y probablemente ya ingrese a diálisis. Si yo le agrego un ARA2 o un IECA, probablemente el filtrado caiga de 24 a 20 mililitros en el mes de tratamiento con el antihipertensivo. Pero lo que va a pasar después es que se va a enlentecer y va a empezar a caer 2 mililitros por año, ingresando a diálisis a los 6 años. Entonces ahí ya ganamos 2 años y esto es mayor si el paciente tiene una proteinuria, logro bajar el rango de la misma, ¿sí? Por lo que hablábamos antes del factor pronóstico. Distinto es el caso de un paciente que concurre a control con un filtrado entre 10 y 12 y yo, a este paciente le pongo un IECA o un ARA2 para controlar la presión o la proteinuria. Es un efecto contraproducente porque va a caer rápidamente el filtrado glomerular y por supuesto ese paciente entra a diálisis. Si lo recibo en control en esta etapa y lo viene tomando, se puede suspender esta droga y por un efecto hemodinámico mejoro un poco el filtrado glomerular y esto me permite una ganancia de tiempo, por ejemplo, para realizar el acceso vascular y para lograr un ingreso más programado y en mejores condiciones al tratamiento sustitutivo renal. Veamos las drogas que más frecuentemente usamos para manejo de la hipertensión arterial. Los IECA y los ARA2 se indican para la hipertensión arterial, la albuminuria, la insuficiencia cardíaca congestiva o posinfarto. El efecto es la reducción de la presión intraglomerular y el remodelado vascular y cardíaco, que es un efecto beneficioso que buscamos nosotros y los cardiólogos. El efecto adverso que tenemos con estos grupos de drogas es la hipercalemia. Hay que tener cuidado con la depresión de volumen y los pacientes que presenten estenosis de las arterias renales. Se deben usar siempre con la restricción sódica, se pueden asociar a bloqueantes de canales de calcio, diuréticos o beta bloqueantes. Otra familia de drogas son los bloqueantes de la aldosterona, se indican en hipertensión arterial resistente, en la insuficiencia cardíaca o posinfarto. No son drogas que usemos desde inicio, como dije, en la hipertensión arterial resistente. Como efecto adicional reducen la albuminuria y la precaución es la hipercalemia. Son drogas que suelen asociarse a IECA o ARA2. Las tiazidas, que suelen venir en el comercio asociadas a IECA o ARA2, se usan para la hipertensión arterial. Tienen un efecto adicional en la reducción del potasio, pero cuidado en pacientes que tienen filtrados glomerulares menores a 50 y cuidado con la hiperglucemia de los diabéticos. La furosemida tiene como efecto adicional el descenso de potasio. Los antagonistas de los canales de calcio, los dihidropiridínicos como la amlodipina, es un vasodilatador, actúa en la hipertensión arterial y en la angina de pecho.
y los no dihidropiridínicos como el verapamilo y el diltiazem, que se utilizan en la hipertensión, en la angina y en la taquicardia supraventricular, porque además de ser un vasodilatador, reduce la frecuencia cardíaca. Ojo con estas drogas que utilizan el citocromo P450 para su metabolismo. Hay que tener mucho cuidado y tenerlas en cuenta en pacientes trasplantados que están tratados con inmunosupresores que también utilizan esta vía de metabolismo, porque aumentan la disponibilidad de estas drogas. Son drogas vasoconstrictoras renales que deterioran más rápidamente la función renal. Otro grupo son los beta bloqueantes, muy usados en la insuficiencia cardíaca post-infarto, reducen la frecuencia cardíaca. Los cardiólogos suelen asociarlos a IECA o ARA2, a bloqueantes de los canales cálcicos dihidropiridínicos y a diuréticos. Las drogas de acción central, como la alfa-metildopa, se utilizan en la hipertensión arterial resistente o en el embarazo. Los alfa bloqueantes no los usamos por el efecto indeseable del ortostatismo, se usan para la hipertrofia prostática. Y los vasodilatadores directos, como la hidralazina y el minoxidilo, son vasodilatadores arteriales que dan taquicardia refleja y retención hidrosalina. Deben asociarse a beta bloqueantes y a diuréticos. Y acá les dejo un algoritmo para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y fíjense, si la presión arterial está por encima de 130-80 milímetros de mercurio, podemos tener 2 grados de elevación. Una que está entre 130 y 150 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica. Ahí se puede empezar con un IECA o un ARA2 y lo voy ajustando cada 2 o 3 semanas. Pero si la presión arterial está más alta, es decir, por encima de 20 milímetros de mercurio del objetivo, ya empezamos con un IECA o un ARA2 más un diurético o una amlodipina. Si a las 2 o 3 semanas no alcanzo el objetivo, se puede asociar a las drogas que ya mencioné un beta bloqueante. Si no logro los objetivos en 2 o 3 semanas, tengo que, si está con amlodipina, rotarlo a verapamilo diltiazem, y si no tiene el beta bloqueante, se lo agregamos, ¿sí? Si no logro el objetivo, vamos a usar vasodilatadores arteriales como hidralazina o minoxidilo. Tengo que estar ya estudiando la causa de la hipertensión arterial y ya es conveniente que me maneje con el especialista en hipertensión. Entonces, el manejo de la hipertensión arterial siempre debe ir con una ingesta baja en sodio. La dieta baja en sodio, rica en potasio, reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y de cardiopatías. La enfermedad renal crónica se asocia con una mayor salsensibilidad. El sodio se excreta menos eficientemente, lo cual lleva a un aumento en el volumen extracelular y de hipertensión arterial. Se recomiendan 2.3 gramos de sodio al día, que equivale a 100 milimoles. Las guías KDOQI recomiendan que para el estadio del 1 al 4, entre 2.3 y 2.4 gramos de sodio diario. Sin embargo, es conveniente para estadios avanzados, es decir, del 3 al 5, en ancianos, afroamericanos, diabéticos o hipertensos, que tienen mayor sensibilidad, conviene manejarlos con dosis menores a 1.5 gramos de sodio al día. Vamos a ver cómo hacemos la cuenta de gramos a milimoles de sodio y de sal. El peso molecular de sodio es 23. Para convertir gramos a milimoles, vamos a hacer, si nosotros le permitimos comer a nuestros pacientes 2.3 gramos de sodio al día, 2.3 por 1000 sobre 23, que es el peso molecular del sodio, me da la equivalencia en milimoles, que 2.3 gramos es 100 milimoles día. La sal es cloruro de sodio, es decir que al peso molecular del sodio, que es 23, le debemos sumar el peso molecular del cloro, que es 35.4.
es decir, que el peso molecular de la sal es 58.4. Digo entonces que la sal es 2.54 veces más pesada que el sodio. ¿Y cómo sabemos? Porque 58.4 sobre 23 da 2.54. Esa es la diferencia del peso entre el sodio y la sal. Entonces, si ingiero 6 gramos de sal, 6 sobre 2.54 es 2.36 gramos de sodio. Es decir, que a un paciente le permito comer 6 gramos de sal, que es un poquito más de la cucharadita chiquita de té en el día. La relación dosis-respuesta entre la presión y el consumo de sodio se vio con la dieta DASH, que es una dieta rica en frutas, verduras, lácteos, pobre en grasas totales y saturadas y moderada en proteínas. Con esta dieta se logra una reducción de la presión arterial sistólica en 5.7 milímetros de mercurio. ¿Qué riesgos y qué beneficios tenemos con una dieta alta o baja en sodio? Bueno, podemos decir que si ingerimos mucho sodio, va a haber mayor riesgo de hipertrofia de ventrículo izquierdo, de eventos cardiovasculares, por un mecanismo dependiente de la tensión arterial, pero también dependiente de otros factores como es el estrés oxidativo y la activación de los receptores mineralocorticoides. Recordemos que la dieta hiposódica recién a los 10 años de su mantenimiento reduce los riesgos, de ahí la importancia en la educación precoz y los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Si reduzco la ingesta de sodio, vamos a reducir la presión arterial, la sobrecarga de volumen, la proteinuria, potencia los efectos de algunas drogas antihipertensivas como los IECA, los diuréticos, y por consecuencia reduce la progresión de la enfermedad renal. Entonces, las recomendaciones para los estadios 1 y 2 es una ingesta de 2.3 gramos de sodio al día o 100 milimoles, y para estadios más avanzados, 3, 4 y 5, es de 1.5 gramos o 65 milimoles diarios. ¿Y cómo sabemos cuánto sodio comen nuestros pacientes? Bueno, a través de una muestra de orina de 24 horas, donde se mide el sodio, pero también se mide la creatinina para determinar que esa muestra fue correctamente recolectada. La excreción es muy próxima a la ingesta de sodio el día anterior. El cociente de sodio-potasio en una orina también es importante. Cuanto mayor sea el cociente, quiere decir que nuestro paciente está comiendo más sodio y menos potasio, y eso tiene implicancias en el riesgo cardiovascular. Con respecto al potasio, la ingesta recomendada es de 4.7 gramos al día, o lo mismo decir 120 milimoles. Nuestra dieta actualmente es pobre en potasio, y de vuelta, el peso molecular de potasio es de 39.1. Si yo digo 4.7 gramos al día, para saber la equivalencia en milimoles, tenemos que multiplicar 4.7 por 1000 sobre el peso molecular, 39.1, me da 120 milimoles, ¿sí? Entonces, las guías Kadoki recomiendan para los estadios 1 y 2 una ingesta diaria de 4 gramos, pero para los estadios 3-4 baja a una ingesta entre 2 y 4 gramos o 51 milimoles, ¿sí? Sabemos que el riñón crónico no se puede adaptar a los grandes cambios en la ingesta y maneja muy mal la sobrecarga, ¿sí? Una ingesta adecuada de potasio reduce la presión arterial sistólica entre 3.5 y 8.2 milímetros de mercurio y la diastólica en 1 a 4.5 milímetros de mercurio. Es decir, combinando una dieta baja en sodio y con un nivel adecuado de potasio, tenemos efectos adicionales. Hay menor riesgo de litiasis, menor estrés oxidativo, menor inflamación, menos riesgo de accidente cerebrovascular y menos riesgo cardiovascular. Es decir, que es muy importante balancear la ingesta para evitar una hipercalemia o una depresión de potasio. Lo ideal es mantener niveles
por debajo de 5.5 miliequivalentes litro. Existen diversas drogas que debemos manejar para evitar los riesgos tanto de hipercalemia como de hipocalemia. Entonces, los IECA, los ARA y la espironolactona actúan reduciendo la aldosterona y aumentando el potasio. El triamtireno y el amiloride bloquean los canales de sodio en el túbulo distal. Los beta bloqueantes disminuyen la síntesis de aldosterona y reducen la captación celular del potasio. Los AINES reducen la aldosterona. La trimetoprima bloquea los canales de sodio en el túbulo distal. Los inhibidores de la COX-2 reducen la aldosterona y hay que tener cuidado cuando vienen asociados a glucosamina, sobre todo en pacientes renales crónicos. La heparina también reduce la aldosterona y en los trasplantados los anticalcineurínicos reducen la aldosterona y también la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa en las células principales del túbulo colector. Por el contrario, las drogas que reducen la concentración de potasio son aquellas que aumentan la excreción en orina, por heces o que favorecen el ingreso del potasio a la célula. Los diuréticos como la hidroclorotiazida, la furosemida, los esteroides, aminoglucósidos, anfotericina B, quimioterápicos como el cisplatino o el litio, que es una droga que se utiliza en los trastornos maníacos depresivos, aumenta la excreción renal del potasio. Los laxantes aumentan la excreción por heces. Es decir, esto es un arma que nosotros usamos en las últimas etapas de la enfermedad renal crónica, es decir, evitamos la constipación. Normalmente el potasio la excreción de potasio por heces es muy poca. La mayor excreción es renal, pero en los pacientes renales crónicos, a medida que se va deteriorando la función renal, va a aumentar la excreción por materia fecal. Es decir, que mantenerlo con lactulón, evitando la constipación, me asegura una excreción adicional por heces de potasio, sobre todo en las últimas etapas. Los agonistas beta-adrenérgicos ingresan el potasio a la célula, lo mismo que la insulina, y el efecto es más lento pero más duradero. Veamos. En los estadios 3 o 4 el riesgo de desarrollar hipercalemia es alto, con lo cual se debe evitar o controlar el uso de las drogas que mencionábamos anteriormente. Tener en cuenta que los pacientes diabéticos, insulino requirientes, si no tienen una adecuada dosis de insulina y en el contexto de una cetoacidosis, suelen incrementar los valores por encima de 5.5 miliequivalentes litro. Estos pacientes tienen mayor mortalidad a corto plazo y muchas veces las hipercalemias suelen ser una indicación de inicio precoz de la terapia sustitutiva renal. En el riñón crónico, como dijimos, hay una escasa reserva funcional, leves incrementos en la ingesta o las drogas pueden provocar hipercalemia, desequilibrar y dar lugar a un incremento de los valores en sangre. Siempre manejo la dieta, hay que reducir la dosis del fármaco y muchas veces suspenderlo. Las resinas de intercambio vía oral o los enemas a retener se pueden utilizar. Lo que más se utiliza son las resinas de intercambio vía oral. Las primeras que se usaban era el cayexalate, que es el sulfonato de poliestireno sódico. Hoy se usa el Ricalcio, que es sulfonato de poliestireno cálcico. Vienen preparados en polvo, se da una cucharada con las comidas. Esto se puede indicar cada 12, cada 8, cada 6 horas. Los efectos colaterales es la constipación y en una forma mucho más grave es la necrosis colónica, sobre todo cuando se usaban con laxantes como el sorbitol al 70%. En etapas avanzadas, la hipercalemia, la acidosis, la desnutrición generan alta morbimortalidad, por lo tanto estos pacientes deberían ser manejados por el nefrólogo desde el estadio 4. Muchas veces estos pacientes ingresan antes a un tratamiento sustitutivo, sobre todo cuando se presentan con estos síntomas que mencionamos. La hipercalemia mayor a 6,5 miliequivalentes litro me obliga a tomar una conducta terapéutica rápida. El paciente se puede presentar con paresia, parálisis, debilidad de los músculos respiratorios,
arritmias, las alteraciones típicas del electro como ondas T picuda, aplanamiento o pérdida de la onda P, ensanchamiento del QRS, depresión del segmento ST, arritmias ventriculares o asistolia. Sin duda que la hemodiálisis desciende en forma muy rápida el potasio y en pocos minutos. La furosemida endovenosa sirve, pero el paciente tiene que tener suficiente reserva funcional y una adecuada hidratación para poder ser utilizada, ¿sí? Si está con hipovolemia, no puedo utilizar diuréticos, tengo que manejar primero la volemia con solución fisiológica al 0,9%. La dosis endovenosa se pueden utilizar en dosis altas, de 200 a 500 miligramos de furosemida. Recordemos que la ampolla tiene 20 miligramos y el comprimido 40 miligramos. Muchas veces, al resolver la acidosis con bicarbonato endovenoso, esto ayuda a ingresar el potasio a la célula, pero el riesgo que tengo con el bicarbonato es la hipervolemia y la hipernatremia. Con una hipercalemia mayor a 6,5 tengo que actuar rápido, pero mucho más rápido si además tengo alteraciones en la polarización de la membrana del miocardio, y esto se determina por las alteraciones del electrocardiograma que habíamos mencionado. Lo más rápido es administrar gluconato de calcio. Se administran 10 mililitros de gluconato de calcio al 10%, a pasar en 10 minutos. El tiempo de acción se da entre el minuto y los 3 minutos de administrado, pero su efecto no dura más de 60 minutos. Las nebulizaciones con beta 2 comienzan a actuar inmediatamente, el efecto dura entre 2 y 4 horas, y al igual que la insulina, las nebu con beta 2 favorecen el ingreso del potasio a las células. La insulina, se administran 10 unidades de insulina en dextrosa al 50%, actúa de manera más lenta que las nebu, o sea, su acción comienza entre los 15 y los 60 minutos y el efecto dura entre 4 y 6 horas. Las resinas de intercambio no actúan rápido, se pueden dar vía oral o en enemas a retener de 30 gramos, empiezan a actuar a las 2 horas de administrado, pero el efecto dura varias horas más. ¿Sí? Y tanto las resinas vía oral como los enemas a retener, la función es atrapar el potasio en el colon e intercambiarlo por sodio si se utiliza calle-exalate o por calcio si se utiliza RIC calcio. Como dijimos, las resinas vía oral son las que más se utilizan, sobre todo en pacientes en estadio 4 y 5. Y ya lo habíamos mencionado, pero se dan con las comidas, es un polvo que se puede administrar cada 6, cada 8, cada 12 horas. En la enfermedad renal crónica avanzada, los pacientes, además de tener un mal manejo del sodio y el potasio, tienen riesgo a la acidosis metabólica, que ya se hace notorio en los estadios 4 y 5, cuando el filtrado glomerular es menor a 20 o 25 mililitros minutos. Generalmente el bicarbonato oscila entre 18 y 22 mil equivalentes litros, pero si el paciente es un transgresor, es decir, come muchas proteínas, este valor puede llegar a 15 mil equivalentes litros. O además puede tener una disfunción tubular o un hipoaldosteronismo. Cuando desciende el bicarbonato y se mantiene bajo de forma persistente, el paciente termina con una desnutrición importante, generalmente asociada a hipercalemia, y por la acidosis metabólica va a tener mayor desmineralización ósea. Generalmente se maneja con bicarbonato vía oral. El tratamiento debe hacerse en forma crónica y sostenida, buscando mantener un nivel en sangre de 22 mil equivalentes litros. Si no puedo controlar la acidosis, es otro criterio de ingreso a hemodiálisis de manera precoz. Podemos tener dos tipos de acidosis, pero solo una es la acidosis de la enfermedad renal crónica. Si nuestro paciente tiene una acidosis hiperclorémica con hiato aniónico normal, esto se da en una acidosis tubular renal o en un hipoaldosteronismo, aunque no tenga enfermedad renal crónica avanzada. Pero la acidosis con hiato aniónico elevado es la que se ve con filtrados glomerulares menores a 25 mililitros minutos. Ahí el riñón no puede excretar la carga neta de ácidos,
que le ingresa con la ingesta y comienza a retener fosfatos y sulfatos. Generalmente con filtrados hasta 25 mililitros minuto, el riñón conserva una respuesta adecuada a la acidosis, puede bajar el pH urinario con el aumento de la acidez titulable y la amoniogénesis, pero además el riñón puede neutralizar por amortiguadores intracelulares utilizando fundamentalmente el hueso. Y esta es la causa de la desmineralización en nuestro paciente, si es que nosotros no manejamos adecuadamente la acidosis metabólica. La acidosis, para tamponar, cambia cationes como sodio y potasio, que están unidos a puntos negativos del hueso, por hidrógenos circulantes, lo cual ayuda a elevar el pH de la sangre. También libera carbonato de calcio del hueso para amortiguar, activando osteoclastos e inhibiendo osteoblastos. De modo tal que si yo persisto en acidosis, voy a ir teniendo una desmineralización progresiva. Si a su vez tenemos una acidosis tubular renal, como un Fanconi, que es una alteración del túbulo contorneado proximal, aumenta la pérdida de calcio por la orina. ¿Cómo calculamos el déficit de bicarbonato? Teniendo en cuenta el espacio de distribución del bicarbonato y el incremento del bicarbonato deseado en 1000 equivalentes litros. Si yo considero que el espacio de distribución del bicarbonato es entre 50 y 60% del peso corporal magro, expresado en litros, si multiplico por el incremento deseado, por ejemplo, de 15 a 20, si yo quiero llevar un bicarbonato de 15 a 20, son 5, y de esa manera obtengo el déficit de bicarbonato. En general los tratamos con bicarbonato de sodio, vía oral, sellos de 650 miligramos que tienen 8 miliequivalentes. También puede usar una solución de citrato de sodio que viene con ácido cítrico, donde 1 mililitro tiene 1 miliequivalente. Pero el citrato, cuando se metaboliza, genera 3 bicarbonatos. Entonces, el citrato es 3 veces más alcalinizante que el bicarbonato, es decir, 3 comprimidos de bicarbonato al día dan una ganancia de 24 miliequivalentes de bicarbonato, mientras que 15 mililitros de solución de citrato me van a dar una ganancia de 45 miliequivalentes de bicarbonato en el día. El citrato de potasio no lo debo usar con filtrados menores a 30 ni con drogas que incrementen el potasio. ¿Qué riesgo vamos a tener con el bicarbonato? Obviamente que es la sobrecarga de volumen y la hipernatremia, como ya lo habíamos dicho. Si tienen hipocalcemia y yo alcalinizo el paciente, aumento la unión del calcio a las proteínas y estos pacientes son tendientes a realizar tetanias porque disminuye el calcio libre. Por el contrario, si estos pacientes están en tratamiento con calcio y vitamina D, puede llevar a un síndrome lactoalcalino. Con el citrato tengo que tener cuidado con el aumento de la absorción de aluminio y a su vez el citrato reduce la absorción de calcio. Es decir, que a pesar de la potencia, que es 3 veces más que el bicarbonato, en el adulto es preferible usar el bicarbonato. Respecto a la ingesta proteica, la recomendación es reducir la ingesta proteica para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica y evitar la desnutrición. Un adulto joven puede consumir aproximadamente 1.35 gramos kilogramo día de proteínas. El varón en general puede consumir hasta 1.5, la mujer menos, 1.2, y esto disminuye con la edad, es decir, que se espera que a los 70 años las personas consuman 1 gramo kilo día. La cantidad mínima recomendada para mantener el equilibrio nitrogenado es de 0,8 gramos kilo día. El 50% de estas proteínas tiene que tener alto valor biológico. En el obeso no evalúo por peso real la cantidad de proteínas que le puedo permitir porque este cálculo es erróneamente alto y lo inverso ocurre en un paciente desnutrido. Siempre el cálculo es por el peso sin edemas. Otra de las complicaciones que aparece a medida que progresamos en los estadios de la enfermedad renal crónica es la anemia. Es muy frecuente, la vemos en los estadios de enfermedad renal entre 3 y 5.
Y la principal causa de la anemia en la enfermedad renal crónica es una producción inadecuada de la eritropoyetina endógena, que es la hormona que actúa sobre la diferenciación y maduración de los precursores de células rojas. Puede asociarse a un déficit de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, puede haber procesos o fenómenos inflamatorios y hay una relación con el hiperparatiroidismo. En los pacientes con enfermedad renal crónica, la anemia se define como una situación en la que la hemoglobina en sangre se encuentra 2 desviaciones estándar por debajo de la concentración media de hemoglobina para la población general. Esto ajustado a la edad y el sexo. Para las definiciones por las guías KDIGO y KDOQI, las KDIGO dicen que estamos en presencia de anemia con hemoglobinas menores a 13 gramos decilitros para el hombre y menos de 12 gramos decilitros para la mujer. Las KDOQIs tienen otro punto de corte, 13.5 para el varón y 12 para la mujer. En los niños menores a 5 años, la anemia es con hemoglobinas por debajo de 11 gramos. En los menores de 12 años, 11.5 gramos decilitro. En los mayores de 15 años es 12 gramos y más de 15 años ya manejan los valores de los adultos. Veremos brevemente el diagnóstico y la evaluación de la anemia y los criterios que debemos tener a la hora de administrar hierro y agentes estimulantes de la eritropoyesis. Con respecto a las características de la anemia asociada a la enfermedad renal crónica habitualmente es una anemia normocítica, normocrómica e hiporregenerativa, que en su origen está relacionada con una disminución en la producción de eritropoyetina por las células peritubulares. Hay baja respuesta a nivel de la médula ósea, producción aumentada de hepcidina y una disminución en la disponibilidad del hierro para la eritropoyesis. ¿Cuándo y cómo estudiar la anemia en el enfermo crónico? Bueno, cuando el valor de hemoglobina sea menor a 11 gramos decilitro en una mujer premenopáusica o en un paciente prepúber, cuando la cifra de hemoglobina sea menor a 12 en un varón adulto o en una mujer posmenopáusica. Y básicamente lo que le vamos a pedir al paciente es un hemograma con índices hematimétricos, reticulocitos, un perfil de hierro, que eso incluye ferremia, ferritina, transferrina y el índice de saturación de transferrina. Y siempre que se sospechen pérdidas gastrointestinales, pedir una sangre oculta en materia fecal. Cuando el paciente está en un estadio 5 y ya se encuentra en hemodiálisis, la extracción de sangre, el estudio se hace prediálisis. Los objetivos que tenemos para manejar al paciente es mantener una ferritina entre 200 y 500 nanogramos por mililitros, una saturación por encima de 20, entre 30 y 50%, una hemoglobina entre 10 y 11.5 gramos decilitro, monitorear los perfiles férricos cada 3 o 6 meses y cuando empiezo a tratar, el monitoreo de la hemoglobina debería hacerse cada 2 semanas y luego mensualmente. Evitar las transfusiones y solo reservarlos para casos de pacientes con inestabilidad hemodinámica. Desde el punto de vista de la terapéutica, lo que primero vamos a hacer es la reposición de hierro. En prediálisis lo puede usar vía oral. Cada vez en realidad se opta más por el tratamiento endovenoso. La vía intramuscular no la utilizamos debido al dolor, a la hiperpigmentación que produce. Además hay una relación directa con los sarcomas. La vía oral podemos usar sulfato, fumaratos y gluconato ferroso. La administración siempre es con el estómago vacío y lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene varias colaterales como es la dispepsia, el meteorismo, estreñimiento, diarrea. Tenemos que avisarle al paciente que van a cambiar las características de sus heces, son heces negras. Y tener en cuenta que la administración del hierro concomitantemente con antihistamínicos, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones puede reducir la absorción. La administración endovenosa tiene posibles riesgos de anafilaxia que van desde una hipotensión hasta cuadros de dificultad respiratoria con edema de glotis. Esos cuadros de anafilaxia se veían más con el hierro dextrano, menos con el gluconato y prácticamente es nula la reacción con el hierro sacarato.
Algo a tener en cuenta es que el hierro administrado de manera endovenosa tiene la capacidad de ser una agresión oxidativa para el endotelio y a su vez administrar hierro puede ser un fenómeno de empeoramiento para algunas infecciones, sobre todo aquellas infecciones que requieren de los macrófagos y de la capacidad fagocítica, como es la infección por estafilococo o las micosis. Tenemos otros tipos de hierros que son los hierros de depósito, como el ferumoxitol y la carboximaltosa férrica, que con una dosis de 1000 miligramos podemos directamente llenar los depósitos de hierro y no necesitamos administrarlos en forma endovenosa en reiteradas dosis. Recordemos que una pérdida de hierro habitual es de 1 o 2 miligramos día, pero ante una hemorragia digestiva puede llegar a 8 miligramos al día. Generalmente se hace una dosis de carga que varía entre 500 y 1000 miligramos. Si usamos el hierro sacarosa o sacarato, la ampolla viene de 100 miligramos, se puede hacer de 100 a 200 miligramos endovenoso a pasar lento en 2 a 5 minutos. El gluconato ferroso se puede usar 125 miligramos a pasar en 10 minutos y el ferumoxitol, la ampolla es de 30 mililitros, tiene una concentración de 500 miligramos, se administra en 30 minutos. La carboximaltosa férrica viene en ampollas de 500 miligramos, se puede administrar en 15 minutos y esto sería el equivalente de 10 ampollas de hierro sacarato. Una vez que llené los depósitos de hierro y tengo el nivel de ferritina, saturación y ferremia dentro de los objetivos, concomitantemente con la reposición de ácido fólico y vitamina B12, y si a pesar de esto la hemoglobina persiste por debajo de 10 gramos decilitro, puedo recurrir a los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Estos agentes son obtenidos por ingeniería genética. Tenemos la epoetina alfa y la epoetina beta, que son muy semejantes, difieren en el grado de glucosilación. La vida media cuando se administran de manera endovenosa es de 8 horas. La vida media administrada por vía subcutánea es mayor, llega a 16 a 24 horas. Es decir, que cuando la administro en forma subcutánea requiero menos dosis y tengo un efecto más sostenido en la estimulación de la eritropoyesis. Tengo que tener en cuenta siempre que la respuesta a los agentes estimulantes no es lineal, a dosis alta genera una meseta. Estos agentes también tienen riesgo de hipertensión, trombosis de accesos vasculares, aumenta el recuento plaquetario, es decir que hay que tener cuidado en pacientes con valores elevados porque aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Y como son estimulantes de la proliferación, hay que tener cuidado en pacientes oncológicos. Una forma de iniciar el tratamiento para la epoetina alfa son, por ejemplo, administrar 2000 unidades internacionales subcutáneas 3 veces por semana. Se puede también administrar 2 veces por semana o 1 vez por semana. El control de la hemoglobina se debe hacer al inicio, cada 2 semanas y luego mensualmente. Si en 2 semanas aumenta menos de 1 gramo, puedo incrementar la dosis un 50% o un 25%. Siempre conviene aumentar o descender de a 1/3 la dosis para hacerlo gradualmente. Nunca retirar de golpe la eritropoyetina. Si llego a una hemoglobina de 13 gramos decilitro, ahí suspendo, pero controlo, porque si baja a 12 reinicio, pero con menor dosis a la que estaba, ¿sí? Si llego a 12, tengo que reducir si llego a 12 gramos decilitro, tengo que reducir la dosis de eritropoyetina a un 25%. Hablamos de resistencia a la eritropoyetina cuando estamos aplicando más de 300 unidades por kilogramos de peso. Ante esta situación, lo primero que debemos descartar es que el paciente no esté inflamado, no tenga una neoplasia, no tenga asociado un déficit de hierro, fólico o vitamina B12, que no tenga pérdidas, que no tenga hemólisis y básicamente que la eritropoyetina no haya perdido la cadena de frío. Bueno, comenzamos a ver el trastorno óseo-mineral. Tenemos que saber que este trastorno implica 3 puntos importantes, que son las alteraciones en los niveles de calcio, fósforo, paratormona y vitamina D, alteraciones óseas y calcificaciones de partes blandas y vasculares. Sabemos que al disminuir el filtrado glomerular se va produciendo el incremento de un factor que se conoce como factor de crecimiento fibroblástico 23.
el cual tiene una función en aumentar la excreción fraccional de fósforo a nivel renal. Conjuntamente al aumento progresivo del FGF23 hay un descenso de la masa renal funcionante que va ocurriendo a medida que progresa la enfermedad renal. Esto genera progresivamente un déficit de vitamina D activa, que es la alteración que se genera al tener menor disponibilidad de la alfa-1 hidroxilasa. Sabemos que la vitamina D regula la paratormona. En los enfermos renales crónicos, entonces tenemos descenso de los niveles de vitamina D y por este mecanismo hay menos absorción de calcio a nivel intestinal y desciende el nivel de calcio en sangre. Progresivamente se va produciendo un aumento del fósforo por reducción de la masa renal y aumenta entonces tanto el déficit de vitamina D como de calcio y el aumento del fósforo y la paratormona. Esta paratormona actúa sobre el hueso generando mayor reabsorción ósea. El factor de crecimiento fibroelástico 23, el fósforo, la paratormona y la falta de vitamina D son factores de riesgo cardiovasculares, generan mayor incidencia de hipertrofia en el ventrículo izquierdo como calcificaciones vasculares. Y este es uno de los motivos por los cuales explicamos por qué nuestros pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado. El descenso de calcio, el incremento del fósforo y el déficit de vitamina D incrementan a la paratormona por hiperplasia e hipertrofia de la glándula paratiroides. La paratormona a su vez estimula la alfa-1 hidroxilasa y como vemos estos mecanismos de feedback son imprescindibles para que no ocurran alteraciones sociominerales. Una de las alteraciones que más frecuentemente encontramos en los pacientes es el hiperparatiroidismo secundario. Lo vemos en el 40% de los pacientes que están en estadio 3 de la enfermedad renal crónica y hasta en un 80% de los pacientes que están en estadio 4. Es responsable de la patología ósea que llamamos osteitis fibrosa quística, que es una osteopatía de alto recambio óseo con aumento en la formación y reabsorción ósea, que en casos extremos lleva a una fibrosis medular y es este el caso de la anemia resistente a la eritropoyetina, es decir, una anemia que difícilmente nos vaya a responder a la EPO. En áreas de reabsorción ósea se forman verdaderos quistes que son los responsables de los dolores óseos, las deformaciones y las fracturas patológicas que sufren nuestros pacientes. Otra patología ósea es la osteopatía dinámica, en donde hay una menor reabsorción y formación de hueso. En estos casos la paratormona es baja, hay tendencia a la hipercalcemia y el hueso a la fractura. Este tipo de osteopatía se suele ver en ancianos diabéticos, en diálisis peritoneal y en desnutridos. La osteomalacia también es una osteopatía de bajo recambio. Esto se debe al déficit de vitamina D. Se produce matriz osteoide, la cual está incrementada pero no se mineraliza. Y otro hueso adinámico es la toxicidad por aluminio, en donde el aluminio, que es un catión trivalente, se va a introducir en la línea de osificación en lugar de calcio. Este aluminio es muy difícil de remover y genera un hueso que es deformable y fracturable. La biopsia ósea, marcando el hueso con 2 dosis de tetraciclina separadas, me va a dar una información sobre la cinética y la microarquitectura de, por ejemplo, esa cresta ilíaca biopsiada. Con respecto a los objetivos en la detección y el tratamiento del trastorno óseo-mineral, sería evitar la hiperfosfatemia, mantener niveles normales de calcio y fósforo y evitar la instauración y la progresión del hiperparatiroidismo secundario. Según las guías Kadoki, el objetivo terapéutico es variable en los diversos estadios de la enfermedad renal crónica. Esto se podría resumir diciendo que se debería intentar mantener dentro de límites normales el calcio, el fósforo y la PTH. Incluso en el estadio 4 se aconseja mantener PTH en valores ligeramente superiores a la normalidad. Las guías también recomiendan medir el calcitriol para poder diagnosticar un déficit o una insuficiencia de vitamina D. Y lo ideal sería mantener una vitamina D en valores entre 20 y 30 nanogramos mililitros. Con respecto al tratamiento, se realizará mediante la dieta
La educación en estos pacientes es fundamental. Se utilizarán quelantes de fósforo, quelantes cálcicos y no cálcicos, vitamina D, análogos y calcimiméticos. Con respecto a los fármacos que utilizamos para mantener un adecuado metabolismo mineral, primero vamos a nombrar los quelantes del fósforo que se administran con las comidas. Acá podemos tener el carbonato cálcico, acetato cálcico en asociación con magnesio. Entre otros quelantes sin calcio ni aluminio se destaca el carbonato de sebelamer y el carbonato de lantano. Los compuestos de aluminio son excelentes como quelantes, pero no se recomienda en usos prolongados, dado que pueden inducir intoxicación alumínica en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Los suplementos de vitamina D se utilizan siempre que la concentración sérica de fósforo esté bien controlada. También deberíamos controlar el nivel de calcio, ya que hay riesgo de hipercalciuria, y en los diabéticos y anticoagulados, riesgo de calcificaciones vasculares. Y en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario se utiliza calcitriol, análogos de la vitamina D, activadores selectivos del receptor de vitamina D, y los calcimiméticos como es el Cinacalcet, que está indicado en el tratamiento del hiperparatiroidismo en diálisis y en el hiperparatiroidismo primario.